Uno de los aspectos más importantes que tiene un gobierno es la ley del suelo. Estamos en la comunidad autónoma de Cantabria, uno de los puntos turísticos más importantes no solamente del norte de España, sino prácticamente de todo el estado debido a su situación geográfica y también a sus atractivos naturales, turísticos, patrimoniales y demás aspectos. La ley del suelo es algo vital para el ciudadano, es algo para el ciudadano que vive en la propia comunidad de Cantabria y también para el ciudadano que quiere venir a vivir. Vamos a escuchar seguidamente varios testimonios políticos. No podemos ofrecerles el de Ciudadanos porque ha declinado la invitación a participar en nuestro programa. Pero vamos a escuchar al resto del arco parlamentario. En primer lugar, la versión que tiene el Partido Popular, la persona que va a defender esa ley, que va a defender la postura del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria cuando se traiga hasta el hemiciclo, va a ser Roberto Media. Seguidamente le vamos a escuchar cuál es la opinión del Partido Popular en este aspecto. Dos son las preguntas que les hemos trasladado a cada partido político, los pros y los contras de esta ley y cuáles son los detalles más importantes a tener en cuenta por parte del ciudadano. Lo dicho, aquí en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión vamos con la ley del suelo. En primer lugar, Roberto Media, Partido Popular de Cantabria. Roberto Media, a su juicio, ¿cuáles son los pros y los contras de la ley del suelo? Bueno, pues esta ley del suelo presenta bastantes mejoras en cuanto a agilización de trámites que eran absolutamente necesarios. Se ha ido aprendiendo a lo largo de los años, desde el 2001 y luego las distintas modificaciones que ha tenido hasta ahora, que era necesario corregir ciertos defectos que tenía la ley antigua y ahora mismo lo que esta ley pretende es agilizar trámites, pues convertir silencios que eran negativos en silencios positivos, acotar mucho más los plazos, coordinar mucho más quién tiene que pedir la documentación, cómo hay que hacerlo y que esos plazos sean razonables y que de ahí salga una mejora clara para el ciudadano. Lo que pasa que tiene una serie de cosas que ahora mismo creemos que son un paso atrás. Para nosotros entendemos imprescindible una cuestión que el Partido Regionalista y el Partido Popular en el año 2012 adoptamos como básica en el urbanismo de Cantabria, que es la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, cerca de los núcleos urbanos, cerca de esas edificaciones existentes y siempre de una manera ordenada. Esa política que se pactó entre el PRC y el PP a propuesta del Gobierno del Partido Popular ha sido una política muy positiva y que ha dado unos frutos muy interesantes. Ahora mismo la propuesta que trae el Gobierno es una propuesta que da muchos pasos atrás, que la han intentado arreglar a través de una enmienda en una transaccional que absolutamente consideramos insuficiente nosotros. Hay que avanzar mucho más en ese sentido y nosotros estamos dispuestos a que ese avance se produzca, pero el Gobierno tiene que dar pasos porque para nosotros es una línea roja infranqueable y no lo vamos a permitir. Para nosotros el mantenimiento del sistema actual es una situación que no es negociable, queremos que se mantenga, es una cuestión que se pactó ya entre los dos principales grupos de este Parlamento y para nosotros es innegociable. Los compromisos que tenga el Partido Regionalista con los socialistas son compromisos que no pueden afectar en ninguna medida a los intereses de Cantabria. A partir de ahí, pues trae una serie de cuestiones que para nosotros también suponen pasos atrás, por ejemplo, conseguir que los núcleos rurales que hasta ahora eran urbanos pasen a ser rústicos. Eso supone que no se les puede aplicar en ellos estas áreas de desarrollo rural en zonas rústicas. Bueno, tiene una serie de cuestiones que nosotros creemos claramente que hay que mejorar. A su juicio, ¿qué detalles de esta ley del suelo son los más importantes a tener en cuenta por parte del ciudadano? Claramente, las construcciones de vivienda unifamiliar en suelo rústico es una cuestión que estuvo absolutamente demandada antes del año 2012, que este Parlamento se puso de acuerdo en sus dos grupos mayoritarios para adoptarla. Y yo creo que eso es inamovible el que se eche atrás. Ahora nos están contando que, bueno, que pretenden una dualidad que nosotros no entendemos. Prácticamente consideramos que es un fraude de ley. No se puede pretender ir a un modelo que elimina prácticamente o hace excepcional esa construcción en suelo rústico y mientras tanto durante 2 años se permite que con muchísimas restricciones eso que ahora está funcionando se mantenga. Creemos que es claramente un engaño, creemos que no es de recibo que haya que esperar a que pasen las elecciones y dentro de 2 años tengamos que estar modificando esta ley para volver a un sistema que nadie quiere. Entendemos claramente que el Gobierno de Cantabria
tiene que tomar nota de lo que le está diciendo el Partido Popular, porque es el sentimiento mayoritario de los ayuntamientos, lo tienen en sus enmiendas que han presentado y en sus informes que ha presentado la Federación de Municipios, lo tienen todos los alcaldes de todos los signos políticos, no es cuestión de los alcaldes del Partido Popular. Quien está en contacto con la gente, quien está en contacto con el ciudadano, entiende claramente cuál es esa situación y nosotros no vamos a permitir que se dé un paso atrás. A partir de ahí se puede hablar de todo, podemos trabajar en muchísimas cuestiones. Hemos presentado 126 enmiendas, muchas son muy coincidentes con las que ha presentado el equipo de gobierno. Yo creo que en muchas podemos llegar a un acuerdo, pero hay cuestiones que para nosotros son fundamentales y no podemos ceder. Vamos a trabajar. Hoy es un momento en el que el presidente y el consejero se les ha transmitido cuál es nuestra posición y claramente necesitamos que tomen nota y que a partir de ahí empiecen a trabajar por mantener un sistema que funciona. Escuchamos a muchos grupos ecologistas y lo hemos visto aquí en las comparecencias del Parlamento decirnos que es que esto ha sido un desastre, que se está construyendo barbaridades. De hecho, ayer el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, el señor Zuluaga, decía que las sentencias de derribo que tan triste está dejando a muchísima gente y con tantos problemas y que no acaban de resolverse, son sentencias motivadas por la aplicación de construcción en suelo rústico. Eso es una absoluta falsedad. Todas esas sentencias están hechas en suelos urbanos, todas son muy anteriores a esta ley y para nada se está haciendo un uso indebido de estas construcciones. Para que se hagan todos los ciudadanos de Cantabria una idea, en 10 años desde que está en aplicación estas construcciones, estas autorizaciones, se han construido, no llega a 1.500 viviendas. Todos en los pueblos hemos visto lo que se puede construir con este sistema. Es una cuestión que fija población en los núcleos rurales, genera actividad, genera que el que tiene un hijo que puede quedarse ahí no tenga que irse a los grandes núcleos de población, a los grandes centros urbanos y pueda mantener ese arraigo en esos núcleos rurales y para nada podemos ceder en eso. No son solo viviendas, son negocios, son pequeños negocios, es turismo, es muchísimas cuestiones que generan actividad y progreso y para nada el Partido Popular está dispuesto a perderlo. Muchas gracias. Bueno, pues una vez que hemos escuchado la opinión de Roberto Media del Partido Popular, vamos seguidamente con la opinión de la formación política Vox. Dos son los diputados que tiene en estos momentos en el Parlamento, que son Armando Blanco y Cristóbal Palacio. Hasta el despacho de Armando Blanco nos hemos acercado y nos comenta seguidamente lo siguiente. Recuerden, dos preguntas, los pros y los contras de la ley del suelo y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta por parte del ciudadano. Escuchamos a Armando Blanco. Estamos con Armando Blanco. Cuéntenos pros y contras de la ley del suelo. Bueno, pros es que es una ley necesaria. La ley actual es una ley bastante antigua que necesita actualización. Realmente la CRUTU ha ido tramitando y ha ido resolviendo diferentes expedientes, dejándolos un poco en el aire respecto a la normativa actual. Y bueno, esta ley lo que hace es recoger todas las experiencias del día a día de la CRUTU, las diferentes resoluciones y además, por otro lado, establece una importante seguridad jurídica y de alguna forma rebaja los plazos de tramitación, sobre todo de los planes urbanísticos, que es uno de los grandes déficits que tenemos en Cantabria. El contra, bueno, pues es el radicalismo que hemos podido ver en todas las comisiones en las que hemos estado trabajando sobre esta ley del Partido Socialista, donde plantea un modelo, podemos decir, talibán de las áreas rurales, donde busca una Cantabria verde, pero sin embargo una Cantabria vacía. Nosotros, ante esta postura, hemos registrado varias enmiendas en el cual estamos defendiendo que se pueda edificar o se puedan construir prácticamente en todas las áreas rurales de una forma ordenada, pero respetando de alguna forma el crecimiento tradicional que han tenido los pueblos a lo largo de los siglos. En base a esta idea, en aquellas zonas donde otras normas superiores establecían algún tipo de protección, no se podía edificar, como puede ser la normativa del Plan Regional de Ordenación del Territorio, que tenemos que tramitar en breve, pero sí en el resto de Cantabria, donde se impulsaría una actividad económica que ahora mismo no tenemos y es fundamental para la Cantabria despoblada. A su juicio, ¿cuáles son los detalles más importantes de la ley del suelo a tener en cuenta por parte del ciudadano? Bueno, los detalles más importantes, como te decía, es la apuesta de algunos partidos, como el nuestro, como Vox, porque la gente pueda construir su casa de forma tradicional, como se ha venido haciendo
hasta ahora, pues que un hijo, si se quiere emancipar y tiene un terrenito al lado de la casa de los padres, pues que pueda construir una casa. Eso es una de las grandes ventajas y una de las mayores reclamaciones que hemos tenido de los pequeños municipios. Aparte de ahí, desde el punto de vista del urbanismo, nosotros hemos introducido en otra enmienda la posibilidad de que las cesiones al ayuntamiento se hagan no en el ámbito, que es lo que se regula actualmente, sino incluso en ámbitos próximos o en municipios próximos. Muchas veces los límites entre los diferentes municipios son cartográficos, pero no son reales, ¿no?, geográficamente. Entonces, parece razonable que si para que un proyecto salga adelante, bueno, se pueda compensar una parcela que está a 100 o 150 metros para realizar un colegio, que se dé esa facilidad. Y por último, hemos introducido algo que es muy importante, que se da en otras leyes europeas, en muchos países se está defendiendo, y sin embargo esta ley que ha traído el Partido Socialista es muy curioso que después de las 300 o 400 páginas que tiene, que no la incluya, que es la función social de la vivienda, el alquiler social. Hay que recordar que la Constitución establece que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Es cierto que la ley del suelo regula unos porcentajes de viviendas de protección, pueden ser protección oficial, protección pública, de precio tasado, etcétera, diferentes protecciones. Pero no todo vecino de Cantabria tiene la opción de acceder a una vivienda de protección. Una vivienda de protección te puede costar 100 y pico mil euros. Hay personas, hay miluristas que tienen un hijo que no pueden acceder. Entonces, de alguna forma, introducir este concepto de vivienda social, de vivienda de alquiler social, como posibilidad también dentro del cómputo de las viviendas de protección pública, creemos que es algo muy importante y esperemos que el Partido Socialista, que defiende teóricamente las políticas sociales, que realmente lo acepte, porque sería la primera normativa del suelo que tuviera este concepto y se equipararía a las normativas europeas, que es el gran déficit que tenemos actualmente. Gracias. Bueno, pues una vez escuchada la opinión de Vox, vamos a irnos con uno de los partidos en el gobierno y para ello nos hemos acercado hasta el Aljibe, uno de los lugares más bonitos y más emblemáticos de este Parlamento. Escuchamos a su portavoz, a Noelia Cobo, portavoz del Partido Socialista. Las dos preguntas, recuérdenlas, los pros y los contras de la ley y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta por parte del ciudadano. Noelia Cobo. Noelia Cobo, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Cantabria. A su juicio, pros y contras de la ley del suelo. La ley del suelo es una norma, desde luego, que es una norma muy extensa y a la vez es también corta. Extensa porque tiene un abundante articulado y corta porque seguramente siempre se quedará algo sin regular. Es una ley que busca el desarrollo sostenible y ordenado del territorio de Cantabria, pero también, desde luego, agilizar y simplificar la tramitación. En ese equilibrio está plasmado, digamos, ese texto. Busca también dar solución pues a los problemas que se han planteado en los 21 años de la actual normativa en vigor de la ley del suelo y también, desde luego, busca ese equilibrio entre el mundo rural y el urbano, que bueno, pues parece ser que no puede ser del gusto de todos, pero bueno, veremos en la tramitación de la ley cómo queda al fin y al cabo el texto normativo, que ahora mismo pues es el borrador que está plasmado desde el Gobierno de Cantabria. ¿Qué detalles de la ley del suelo son los más importantes a tener en cuenta por parte del ciudadano? El ciudadano lo que plasma o la búsqueda de soluciones sobre todo es, y la gran pregunta es si se pueden construir una casa en suelo rústico. Bueno, son limitadas, como establece la disposición transitoria séptima, y también es verdad que lo que dice esa disposición o esa enmienda a la disposición transitoria séptima es que se pueden, digamos, construir alrededor de los núcleos en todos los ayuntamientos durante 2 años y que esa limitación al paso de los 2 años quedará solo limitado para los ayuntamientos con población de inferior a 5.000 habitantes y con áreas de desarrollo rural delimitadas. Está claro que la gran pregunta del ciudadano también es o ese pro o la contra, que yo también igual podría decir, es que es en esa búsqueda
de la adaptación de esta nueva normativa también a la normativa y a la tramitación de la ley del suelo estatal y también de la sectorial, es la búsqueda pues de que sí que es verdad que toda esta normativa se estará y se realizará con el Plan Regional de Ordenación de Territorio, que será con un detalle más pormenorizado de cómo quedará la ordenación y el territorio de Cantabria. Pero en esa búsqueda de agilizar trámites y también en la búsqueda y en recoger pues esa participación ciudadana y, como no puede ser, también de todos los ayuntamientos de Cantabria, en que por fin vean aprobados esa agilización de los trámites de sus planes de ordenación urbana. Por lo tanto, en esa búsqueda del desarrollo sostenible, en esa búsqueda también de proteger al medio ambiente y, sobre todo, de preservar los recursos naturales de nuestra tierra, y en esa sostenibilidad, en la búsqueda de la agilización tanto administrativa y buscando nuevas figuras como son la declaración responsable y, digamos, el silencio administrativo y las licencias, que lo que hacen es buscar el equilibrio entre la agilización de trámites y la seguridad jurídica y garantista por encima de todo. Por lo tanto, en esa búsqueda de un desarrollo sostenible y ordenado del territorio para Cantabria y, sobre todo, en esa sostenibilidad desde el punto de vista jurídico para nuestra comunidad y para el urbanismo en Cantabria. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos ya, por último, con el partido que se encuentra en el gobierno junto al PSOE, que es el Partido Regionalista de Cantabria. Vamos a escuchar a su portavoz, a Pedro Hernando, cuál va a ser la tesis que va a defender, en este caso, en cuanto a la ley del suelo se refiere, en el hemiciclo. Pedro Hernando responde, como decimos, a dos cuestiones: los pros y los contras de la ley del suelo y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta por parte del ciudadano. Partido Regionalista de Cantabria, Pedro Hernando. Pedro Hernando, portavoz del Partido Regionalista de Cantabria en el Parlamento de Cantabria. A su juicio, ¿cuáles son los pros y los contras de la ley del suelo? Realmente, para los regionalistas hay muchos pros y pocos contras. Quizás habría que decir que ningún contra. Tramitar una legislación tan compleja como la legislación de ordenación del territorio y suelo de Cantabria, como ha hecho este Gobierno, era un elemento absolutamente necesario. La anterior ley del suelo es del año 2001, es decir, hace ya 20 años, aunque ha tenido distintas modificaciones a lo largo de este periodo, pero es necesario afrontar una de las cuestiones fundamentales, como es el urbanismo, que se han tenido en Cantabria. Es verdad que existen legislaciones específicas, ha existido el POL en el año 2004, han existido distintas legislaciones que han garantizado que Cantabria siga siendo ese territorio ordenado en toda la zona costera y racionalizado en todo el interior, y yo creo que ahora un proceso de aprobación de una nueva ley del suelo solo tiene pros. Solo tiene pros porque tiene que ser un instrumento que sirva para reorganizar algunas cuestiones que a lo largo de todos estos años han ido quedando obsoletas. Por ejemplo, la tramitación de los planes generales. Los ciudadanos saben que los planes generales tardan demasiado tiempo en tramitarse, que se han generado numerosos problemas, como en el Ayuntamiento de Santander con la anulación de su plan general. Hay cuestiones pendientes que es necesario afrontar, como los procesos de rehabilitación. Hay zonas, sobre todo en las grandes ciudades, que requieren procesos de rehabilitación de manera inmediata. La nueva ley del suelo tiene que gestionar estas situaciones, igual que en lo que se refiere a las viviendas dotacionales o a las viviendas para las personas más desfavorecidas, que tienen que generar nuevos espacios donde hacer esos desarrollos urbanísticos. También hay que afrontar la figura de los PESIRES, es decir, los proyectos singulares de interés regional, aquellos proyectos como va a ser el proyecto de La Pasiega, que requiere una tramitación urbanística para facilitar que numerosas empresas se pongan en marcha en la comunidad autónoma de Cantabria. Hay que recordar que PESIRES, al amparo de la anterior ley, es el PCTCAN, que ahora nadie pone en duda que es un gran proyecto para Cantabria y que se ha desarrollado gracias a esa cuestión urbanística que ahora la ley agiliza y garantiza, porque establece mejores criterios y más límites a sus desarrollos. Yo creo que son cuestiones importantes a las que también hay que añadir, como no, una cuestión que se está planteando, que es la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico.
es también una cuestión importante, que hay que decir que se circunscribe fundamentalmente a los municipios en riesgos de despoblación, a los 39 municipios de Cantabria y que están en peores condiciones en relación con la ciudadanía, con su población, con su desarrollo, con su mantenimiento para el futuro, pero también en aquellos municipios que tienen menos de 5.000 habitantes en torno a los núcleos rurales. ¿Realmente estamos hablando de un problema muy importante? Yo creo que afecta a más personas la rehabilitación que viene en la ley que las viviendas en suelo rústico. Hablamos de 120 autorizaciones de viviendas al año en ese tipo de suelos y yo sinceramente creo que a veces los políticos y los medios polemizamos sobre cuestiones que no son tan importantes cuando realmente la ley es una ley de 300 artículos, es una ley que ha tenido casi 300 enmiendas por parte de todos los grupos y yo estoy convencido que va a ser una buena ley para Cantabria y que tiene que ser aprobada por el consenso necesario. A su juicio, ¿cuáles son los detalles más importantes por parte del ciudadano de los que tiene que tener en cuenta de esta ley? Hombre, yo creo que al ciudadano lo que le va a afectar directamente era lo que decía de unos planes generales que van a ser más rápidos, unos proyectos de rehabilitación que van a tener unos planes especiales de rehabilitación en el centro de las ciudades y en aquellas zonas especialmente degradadas. Yo creo que todos, cuando, por ejemplo, cruzamos por la calle Alta en Santander, vemos cómo está la situación y hay que atacar este problema que está en el centro de la ciudad de Santander, de todo ese casco antiguo que no tiene desarrollo urbanístico y que se puede facilitar mediante la aplicación de esta ley. Creo que también hay cuestiones que al ciudadano le van a afectar directamente. Por ejemplo, a todos los afectados por sentencias de derribo, la ley incorpora una disposición que permite la compra directa por parte del Fondo de Derribos, que es ese fondo que el Gobierno ha ido creando con millones de euros en cada presupuesto, permite comprar directamente suelo para poder ejecutar viviendas de sustitución, que es lo que los ciudadanos afectados por esas sentencias de derribo están demandando. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Escalante, donde tenemos una sentencia de derribo con una ejecución y existe la posibilidad de utilizar ese fondo, la ley permite utilizar ese fondo para comprar unos suelos alternativos. También la ley habla de los desarrollos eólicos, que es algo que interesa a la ciudadanía de Cantabria. Y en ese sentido, la ley incorpora la obligación del pago de un canon por parte de todas las empresas que desarrollen ese tipo de proyectos, un canon que tendrá que ir directamente a los vecinos de esas zonas. Directamente a los vecinos de esas zonas para que su factura eléctrica se vea reducida en aproximadamente un 75%, pero también en ayudas directas que puedan ir a proyectos sociales, a proyectos culturales, a proyectos de formación, de educación, profesoras de inglés, personas de asistencia a las personas mayores. Es decir, la ley del suelo tiene muchos puntos que afectan directamente a los ciudadanos. No voy a hablar aquí de las juntas de compensación, ni de los porcentajes de densidad, ni de las distancias entre colindantes, que son todo cuestiones que aparecen también en la ley del suelo, pero sí creo que todas estas cuestiones afectan directamente al ciudadano y lo que lo van a ver más directamente es en esto: mayor agilidad de los planes generales, mayor agilidad en la tramitación administrativa de gestión de licencias y de cuestiones que se van a reenviar a las declaraciones responsables. También la ley para abrir determinados negocios, para solicitar determinadas autorizaciones, es más flexible. Esto es una demanda que nos ha hecho la COE, que nos ha hecho la Federación de Municipios de Cantabria y que los regionalistas en nuestras enmiendas hemos ido incorporando, y yo creo que ahí los ciudadanos también van a ver una mejora de esta ley del suelo con respecto a la legislación anterior del año 2001, y yo creo que en ese sentido la ley puede mejorar sustancialmente el urbanismo en Cantabria, que es tanto como mejorar sustancialmente el hábitat y la ordenación razonable y sostenible de ese espacio en el que vivimos. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí hemos escuchado la opinión de los diversos grupos políticos, a excepción, como les hemos apuntado al comienzo, de Ciudadanos, que ha declinado participar en nuestro reportaje. Vamos a escuchar seguidamente a José Luis Goicoechea, que es el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Vamos a escuchar cuál es la opinión suya, qué es lo que esta ley tiene principalmente, cuáles son los pasos que se están siguiendo, lo que nos queda todavía, el recorrido que tiene por ver y sobre todo también cuáles han sido esas sensibilidades áreas que ha tratado de recoger esta ley del suelo. Escuchamos esa entrevista que mantuvimos durante esta jornada de viernes en el propio despacho de José Luis Goicoechea. Bueno, estamos con José Luis Goicoechea, consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Consejero, ¿en qué momento está la ley del suelo? Sí, pues la ley del suelo, después de todos los trámites previos, se aprobó como proyecto de ley de este Consejo de Gobierno y está ahora mismo en el Parlamento, donde se está debatiendo. No hubo ninguna enmienda a la totalidad por parte de ningún grupo parlamentario para esa ley del suelo. Ahora se encuentra en el trámite de enmiendas parciales, lo que sería un poco, pues, en algunos artículos, el poder incorporar mejoras al texto según lo que establezcan los grupos parlamentarios que están en el Parlamento. ¿Cuáles son los pasos políticos que está siguiendo esta ley, consejero? Nosotros, desde el primer momento, hemos querido que esta ley pudiera ser por consenso. Por ese motivo, lo que hemos hecho, además de todos los trámites oficiales que cualquier tipo de proyecto normativo de este tipo lleva, tuvimos también reuniones con los diferentes grupos políticos que iban a estar luego en el Parlamento para, de alguna forma, intentar buscar un proyecto de ley que pudiera ser objeto de consenso el día de mañana. Esa es nuestra intención y así hemos estado trabajando en ello. Todo ello, además de, por supuesto, hablar con asociaciones conservacionistas, con todos los miembros de la CROTU, etcétera, etcétera. Todo este tipo de procedimientos llevan unos trámites, como todo el mundo sabe, muy largos, que además conllevan también, pues, pasar por CROTU, por COTU, en este caso concreto, Consejo de Ordenación del Territorio, donde se encuentran todo tipo de asociaciones, desde sindicatos, asociaciones ecologistas, gobierno municipal, gobierno autonómico, gobierno central. De alguna forma, al final lo que se busca es que esto salga del esfuerzo de todos y que al final podamos obtener un documento que la gente lo perciba en su mayor parte como algo positivo para Cantabria. Por lo tanto, deduzco de sus palabras que ha tenido un recorrido social, ¿no?, recogiendo diversas sensibilidades. Así es. Y una de las sensibilidades, y por ese motivo también, desde el primer documento de aprobación inicial que se llevó y que se obtuvo informe de muchísimos organismos, hasta el documento que fue aprobado como proyecto de ley, ya ha habido bastantes cambios en los cuales, pues, de alguna forma, pues, se ha ido un poco ajustando, ¿no? Yo creo que hacía mejor lo que era el proyecto de ley. Y no quiere decir que ahora, cuando está en el Parlamento con esas enmiendas parciales, pueda haber un ajuste todavía aún mayor en algunos ámbitos en los que de alguna forma, pues, se vea que pueda ser objeto de cualquier tipo de modificación a mejoras. Siempre que sea mejoras, nosotros estamos siempre a favor de poder cambiar. ¿Y cuáles son las que están claramente a mejorar? Pues nosotros hemos estado siempre pendientes a mejorar todo aquello que suponga, que era nuestro objetivo, además en la ley, posibilitar, primero, que los planes generales se aprueben lo antes posible, que no tarden tantos años en poder aprobarse y que además tengan una cierta seguridad jurídica para que no estemos con los tribunales como hemos estado anteriormente. La segunda ha sido también la de mejorar la relación del ciudadano con el urbanismo, la del hecho de no tener que esperar tantos tiempos para cualquier cuestión, cualquier negocio, cualquier rehabilitación de una vivienda, cualquier cuestión que pudiera ser mucho más sencilla. Y la tercera tiene que ver también con la renovación y reforma de los núcleos urbanos, es decir, con el hecho de intentar favorecer la rehabilitación de las edificaciones, la renovación de espacios públicos en cascos urbanos ya existentes, donde no es tanto cuestión de crecer como de poder reformar y renovar. Y ahí además hemos hecho un hincapié muy importante en ámbitos que yo creo que son fundamentales para los ciudadanos, que son ámbitos como la eficiencia energética y la accesibilidad. Ahora mismo hay muchas ayudas europeas que están en boca de todos y que se pueden optar a ellas para rehabilitar edificios públicos y mejorar, o edificios privados, perdón, y mejorar su eficiencia energética. Sin embargo, nos encontrábamos con que en muchas ocasiones no era posible por problemas urbanísticos de planes generales antiguos y por legislaciones que no tenían en cuenta este tipo de consideraciones. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a solucionarlo? Pues permitiendo que, por ejemplo,
ejemplo, si yo para mejorar eficienciamente en mi vivienda o mi construcción o mi bloque de viviendas necesito coger y colocar unas placas arriba, que eso no signifique que esas placas, si están por encima de la altura máxima que permite ya el edificio, que es la que tengo, pues que como estoy por la altura máxima no puedo colocar 4 placas. Hombre, pues no parece que eso sea aconsejable. O que si yo tengo una fachada y necesito hacer una fachada ventilada, resulta que me incrementa la edificabilidad de mi construcción y por lo tanto tampoco puedo hacerlo cuando estoy metiendo una fachada al lado 20 centímetros más, y eso es un incremento de edificabilidad. No, eso es mejorar eficienciamente la eficiencia energética de un edificio, no es incrementar la edificabilidad, y por lo tanto permitimos, sin necesidad de modificar el plan general, que todo este tipo de cuestiones se solvente, que la gente pueda coger, rehabilitar su edificio, rehabilitar su vivienda, que pueda incorporar placas solares, que pueda meter un ascensor, que también teníamos muchos problemas con temas de accesibilidad, donde todos queremos que las casas sean más accesibles, pero sin embargo hay miles de viviendas en núcleos como Santander, Torrelavega, Laredo, que no tienen ascensor y que tienen más de 4 alturas. Hombre, y resulta que muchos de los problemas venían por motivos urbanísticos, de que el ascensor no era posible porque resultaba que había que ocupar un cachito de espacio público. Hombre, donde evidentemente ese cachito pues sea justo la acera, qué tal, y sea imposible, pues no podrá. Pero a veces son plazas públicas, son lugares donde no hay ningún tipo de problema, donde los ayuntamientos les gustaría que ahí hubiera un ascensor para que la gente pudiera tener una mayor comodidad en todos los edificios que dan ese espacio público, y sin embargo se estaba prohibiendo. Todo ese tipo de cuestiones creemos que son fundamentales y las hemos ido incorporando en la ley, porque ese es un poco nuestro objetivo, mejorar para los ciudadanos el urbanismo en Cantabria. Por lo tanto, deduzco, consejero, sus palabras, que esta ley era necesaria. Se estaba demandando prácticamente nuevas tecnologías y demás. Era algo necesario. Claro, la ley anterior era del año 2001, hablamos de hace 20 años. Por lo tanto, estábamos viendo que había muchas consideraciones que era normal que no las tuviera. No ha sido una mala ley, ¿eh? Esta ley yo creo que ha sido una buena ley, y de hecho la gente cuando habla de derribos no se da cuenta que la mayor parte de las construcciones se hicieron antes de la ley del suelo del 2001, y la mayor parte de los planeamientos urbanísticos eran anteriores a la ley del 2001, ¿no? Desde entonces prácticamente no ha habido muchísima menos litigiosidad, muchísimos menos problemas, y no ha habido sentencias de derribo masivos, ¿no?, como los ha habido con carácter previo. O sea, por lo tanto la ley ha sido una buena ley, pero hacía falta actualizarla con las novedades, como dices, tecnológicas, con las novedades de accesibilidad, con las novedades de eficiencia energética, con las novedades también, que eso también lo veíamos, de intentar agilizar las declaraciones responsables, las comunicaciones previas. Para cuestiones de pequeña importancia, pues ahora mismo un ciudadano a lo mejor tiene que tardar 4 o 5 meses para algo que es nimio, que a lo mejor es pintar la vivienda. Pues hombre, en un suelo que... Pues, ¿qué tiene sentido tiene esperar esos plazos? No tiene más sentido, de alguna forma, que con una declaración responsable o firmado por un técnico competente, que tú ya puedas ir ejecutándola y que el técnico municipal vaya a comprobar si efectivamente aquello está bien una vez que hayan comenzado los trabajos. Pues parece que eso tiene más sentido, es más lógico, y ahí para pequeñas cosas, evidentemente para un nuevo edificio pues tendrá que llevar sus controles municipales previos, que son muchos y demás. Entonces ahí hemos intentado ser más flexibles y ir avanzando en normativas que además vienen muchas de ellas incluso de Europa, o sea que vienen un poco pues de cuestiones que lo que nos inducen es a mejorar la relación del ciudadano con la administración, que no tarde tanto tiempo en poder hacer cosas que son nimias en sus viviendas. Eso ha sido para nosotros lo prioritario, lo primordial en esta ley, y es donde además yo creo, y afortunadamente, por eso no suena, porque hay un consenso generalizado entre todos los grupos políticos y en general en la sociedad de que son medidas buenas. Entonces, como son medidas buenas, el propio Arca dijo, esta ley está plagada de buenas ideas, lo dijo Enrique Francés en el Consejo de Ordenación Territorial, y nosotros creemos que es así, es decir, tiene buenas ideas. Lo que pasa es que luego pues surgen las discrepancias en 2 artículos, porque no son más de 2 artículos de una ley de casi 300. Consejero, vamos a ir, si le parece, a un ejemplo práctico. Le está escuchando a aquel ciudadano, por ejemplo, que tiene un terreno rústico, ¿no? Le está escuchando, usted está, envolviendo esta ley y nos lo está comentando. Ese personaje, esa persona, ese ciudadano, quiere construir una casa en un terreno rústico. ¿Qué le puede decir? ¿Qué le contempla esta ley? Sí, nosotros, efectivamente, una de las novedades que también incorpora la ley frente a la del 2001 era el hecho de posibilitar en los espacios próximos a núcleos urbanos, fundamentalmente en pequeños municipios, el posibilitar el que pueda construirse una vivienda unifamiliar
con una casuística y con, además, siendo bastante estricto en cuanto a todo, en cuanto a la tipología de la edificación, los materiales, que sea concordante con el entorno, que no sea algo que sea totalmente disruptor, ¿no?, con lo que existe en ese núcleo. Hablamos de núcleos que normalmente suelen ser núcleos tradicionales, núcleos pequeños, pues tiene que ir un poco con la tipología, con los materiales, con la arquitectura de esos núcleos, no puede ser de otra forma. Pero además de todo eso, que de alguna forma lo que hacemos es un poco priorizar, porque queremos equilibrar el territorio de Cantabria, y lo que hacíamos era ser más favorables en ayuntamientos, corredores de poblamiento. Ahí es donde de alguna forma es más fácil poder construirse una vivienda, y por lo tanto, si es alguien en ese tipo de municipios, en municipios en los que está perdiendo población año a año, que son 39 en Cantabria, nada menos, ¿no? Y que de alguna forma que nosotros queremos que el mundo rural no pierda, y que de alguna forma el mundo rural siga manteniendo la posibilidad de atracción, pues que ahí se pueda construir una casa, y ser un poco más exigente en zonas más periurbanas, donde la forma de crecer, como ha sido Santander, Torrelavega, Laredo, Castro Urdiales, donde la forma de crecer no puede ser de alguna forma la vivienda unifamiliar aislada, porque la forma de crecer son los crecimientos urbanísticos mediante sectores de suelo urbanizable, como se ha venido desarrollando a lo largo de los años, porque el otro, si no, al final lo que genera son problemas de que quiero luego hacer un carril bici y no puedo, porque resulta que tengo una construcción, una vivienda justo en medio. Quiero construir o quiero llevar el gas, tampoco puedo. Quiero crecer una edificación de 20 o 30 viviendas y tengo una vivienda en medio que me impide ese desarrollo. Entonces, eso tampoco es lo lógico. Lo lógico es que el desarrollo sea ordenado y sea equilibrado, y en los terrenos donde, o en las zonas donde hay crecimiento posible, como son los grandes núcleos de población, pues lo normal es seguir creciendo con el modelo tradicional de suelos urbanizables, de sectores, etcétera, etcétera, y que distribución de beneficios y cargas. Y en cambio, en los núcleos pequeños, en las zonas donde de alguna forma no hay posibilidad de hacer un urbanizable ni sentido. Yo no me imagino ir ahora mismo a Cieza y de alguna forma plantear una urbanización de 20 chalés. No, lo que hay que hacer es que se pueda seguir construyendo una vivienda, dos viviendas, en una forma ordenada, próxima y conforme a la tipología de las edificaciones existentes en el entorno, ¿no? Ese es un poco lo que distingue. Por eso, claro, por eso esa ley responde a dos modelos, ¿de acuerdo? No obstante, ahora mismo esta ley está en el Parlamento, y precisamente este artículo es sobre el que de alguna forma pues se está intentando ver, ¿no?, de alguna forma en el Parlamento cómo pueda ser, y hay diferentes iniciativas de diferentes grupos para intentar mejorar, si es posible, pues en este sentido. Con lo cual, ahora mismo es difícil todavía decir cómo va a quedar exactamente, porque está en el Parlamento, que es el órgano que tiene que decidir en todos sus términos. Pero esta es un poco la idea que yo espero que se respete de aquí al final de legislatura. Consejero, ¿cree que esta ley del suelo está generando dudas en el sector inmobiliario? Pues aquí yo creo que en el sector inmobiliario, en lo que respecta a suelos urbanos, a suelos urbanizables, a todo lo que respecta a lo que venía siendo incluso a viviendas, por supuesto, existentes, ninguna, ¿vale? ¿Dónde están generando dudas? Pues evidentemente, como hemos dicho antes, sobre el suelo rústico. ¿Por qué? Pero es que además está bien que surjan esas dudas, y le voy a explicar el por qué. Nosotros lo último que queremos es que esto se convierta en que el suelo de Cantabria se vende, ¿vale? Esto no es para nada nuestra intención. El suelo de Cantabria no está para vender, no está para rellenar, ¿no?, de viviendas unifamiliares todo el suelo rústico de Cantabria, nada más lejos de nuestra realidad. Suelo rústico es suelo rural, es suelo para algo diferente. Lo que sí estamos haciendo es permitir que el que tiene un prado y tiene a su hijo, que a lo mejor resulta que si no se te marcha a un núcleo de población lejano porque ve que no encuentra posibilidades de poder edificar en la propia parcela que es suya, que además está pegada al núcleo urbano, que pueda tal. Eso es lo que queremos intentar evitar, sobre todo cuando estamos hablando de núcleos pequeños, de zonas en las que además hay que intentar favorecer el que la gente se arraiga y se quede en ello, porque no hay problema en que la gente se quede en un Puente San Miguel, en un Cabezón de la Sal. El problema surge dentro del propio municipio del Cabezón de la Sal, en un Cabrejo, en un Cabrojo, en un Carrejo, en sitios que son minúsculos, con 50 viviendas, y donde de alguna forma ahora mismo pues casi la gente se tiene que marchar, ¿no?, a los lugares, y tiene que perder un poco la identidad de su territorio donde ha vivido, donde ha querido estar siempre. Eso es lo que intentamos evitar, y por ese motivo es por lo que somos un poco más flexibles ahí. En todo caso, para ese caso concreto habrá que esperar al texto definitivo que se apruebe la ley. Yo encantado de explicárselo una vez se apruebe ya ese texto definitivo, porque es precisamente el artículo en el que de alguna forma mayor variabilidad está habiendo en estos últimos meses. Muchas gracias, consejero. Además de que le agradecemos el tiempo invertido, ¿nos puede decir cuánto tiempo, con la redundancia, puede llevar esta ley? ¿Cuánto le ha llevado
digamos que llegar a todos estos términos que ha estado desglosando? Pues hablamos además de 300 artículos con situaciones súper complicadas y con muchísimas cuestiones a resolver, no solamente en esto, sino también en temas relacionados con los derribos, en temas relacionados con la aprobación más ágil de los planes generales, en temas relacionados también incluso con temas eólicos, donde también va algún artículo en ese sentido, precisamente para favorecer el que si hay un parque eólico la gente se pueda beneficiar de ese parque eólico y no sea algo que les quede externo, ¿no? Bueno, pues hay muchísimos artículos, muchísimas horas de trabajo, no solamente mías, del director general de urbanismo, del jefe de servicio, de la subdirectora, de gente muy implicada y que ha estado horas y horas y horas dialogando, escuchando, intentando redactar los artículos de la forma posible para que esto pueda llegar al mayor consenso. Esperemos que sea así y esperemos que efectivamente pues en el mes de junio pueda ser ya una realidad y se pueda aprobar este proyecto. Porque hasta que usted llegue al hemiciclo y nos exponga la ley, hay un recorrido importante. Muy importante, muy importante. Hablamos de ya una aprobación inicial que ya se desarrolló en el año 2021. Incluso yo diría que, no sé si me acuerdo, creo que fue en junio del año 2021. Desde entonces ha habido una participación pública incesante, con cantidad de reuniones, con diferentes colectivos, intentando de alguna forma pulsar. Ha habido una serie de cambios que se han ido realizando precisamente en todos los ámbitos, no solamente en el suelo rústico, sino también en los de los suelos urbanos, para cada vez más intentar fomentar la rehabilitación, la regeneración urbana, para hacer más flexibles también, que no lo he comentado, algo que era fundamental. Hay zonas urbanas que están vacantes y donde resulta tan complicado edificar que por eso no se ha edificado nunca. Eso no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que seamos favorecedores en el suelo rústico y no lo seamos en el suelo urbano metido dentro, ¿no? No puede ser, ¿vale? Entonces ahí hemos sido mucho más conscientes, hemos creado una figura que se llama estudio de detalle especial que va a posibilitar de una forma mucho más ágil, más rápida, ya municipal, el hecho de intentar pues, llenar esos vacíos con construcciones que sean razonables y que sean acordes, ¿no? al propio núcleo en el que se encuentran. De ese momento, pues son cuestiones que también están bien y ahí estamos trabajando, hemos trabajado mucho y hemos hecho un esfuerzo tremendo. Muchísimas horas de trabajo para que esto pueda salir adelante. En una Cantabria moderna que llama, digamos, a tirar más años hacia la nueva ley del suelo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos una ley del suelo que lleva casi 20 años. Creemos que la próxima ley del suelo probablemente se esté otros 20. Por lo tanto, tenemos que hacer una ley del suelo que sea de futuro y que sea para los próximos 20 años. Muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos tratado de ofrecerles lo más importante de la ley del suelo. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta no solamente por parte del ciudadano que vive en el propio lugar, sino por aquel que busca una segunda residencia y no forma parte de la comunidad de Cantabria. Hemos querido acercarles la situación y hemos querido de alguna forma comentarles cuáles son los puntos de vista y lo más importante para el ciudadano. Nosotros seguimos aquí en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión.